Muy buenas, queridos estudiantes. Esta vez vamos a dar la lección que corresponde al juicio oral y público y vamos a estudiar cómo se desarrolla su contenido. La vez pasada hemos iniciado con el juicio oral y público y hemos estudiado los principios dominantes. Ahora vamos a desarrollar en forma sistemática en qué consiste y cómo funciona, cuál es la dinámica del juicio oral y público. Y cuando hablamos de la dinámica estamos hablando de las subfases del juicio oral y público. Tiene 7 u 8 fases o subfases y vamos a sistematizar eso. ¿Cuáles son? Sustanciación del juicio, cuestiones incidentales, ampliación de la acusación, fases de producción de las pruebas, discusión final y cierre del debate. Este es el panorama que estoy mostrando para que ustedes puedan ubicarse bien cómo es el desarrollo del juicio oral y las diferentes fases que contiene este muy especial espacio del procedimiento penal ordinario, en donde realmente todo lo que se realiza desde la fase investigativa, la fase intermedia, todo ese complejo de trabajos de la fiscalía, de la querella, de la defensa, se condensa ¿dónde? En el juicio oral y público. El juicio oral y público es el espacio amplio, garantizado, de plena garantía para las partes, de plena participación para las partes, bajo la atenta mirada del tribunal, que tiene que cuidar que el juicio se desarrolle de modo correcto. Y con la labor de las partes en el juicio oral y público, el tribunal va acopiando los elementos del juicio oral, los elementos de las pruebas, los elementos de las expresiones, los elementos de las pericias, los elementos de los argumentos expresados por las partes. El tribunal está atentísimo para captar y internalizar, procesar y posteriormente para extraer de esa observación continua su veredicto final. Vamos por aquello. Subfase 1, artículo 382, apertura. Dice el artículo 382, atribuciones del presidente. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en la sala de audiencia. El presidente, después de verificar la presencia de todas las partes, los testigos, peritos o intérpretes, ¿a través de quién? A través de la señora o del señor actuario. Actuario es el que le va a informar si están todas las partes para que se pueda iniciar. Si no están las partes, no se puede iniciar. El imputado declarará de ese modo, una vez confirmado o verificado o constatado de que están todas las partes, el presidente del tribunal declarará abierto el juicio, advirtiendo al imputado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder e indicándole que esté atento a lo que va a oír. Eso le señala y le dice y se expresa y se dirige al imputado. Señor imputado, usted, ahora estamos abriendo el juicio, usted va a atender, le estoy informando, advirtiendo que usted debe estar muy atento de lo que va a suceder y le indica el tribunal que esté atento a lo que va a oír y ver también, no solamente oír. Me parece que el artículo 382 se quedó corto ahí, de lo que va a oír, dice. Puede ser que sea por radio, pero no es por radio, es ver y oír. Siempre tenemos que mirar un poco más entre líneas, como se dice, lo que dice un artículo. A veces es incompleto un artículo. Entonces le faltó algo esencial, que es la cuestión, el alma de la inmediación es el ver y oír, no solamente oír. Bueno, inmediatamente empieza la subfase segunda. ¿Qué dice la subfase segunda? Y aquí empieza una de las partes más importantes que vamos a atender bien, chicos y chicas,
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se denomina a esta fase 2 cuestiones incidentales, tratamiento y resolución? Aquí nos encontramos ante la potestad, según la teoría del derecho procesal penal, que se insertó dentro del código como ley. El tribunal vuelve a tener la labor de revisar lo que se hizo mal en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia. Imagínense, el Tribunal de Apelaciones, la ley le concede una potestad que se denomina control de horizontalidad. Quiero que anoten. ¿Qué es el control de horizontalidad? El control de horizontalidad viene a ser, según lo que lo autoriza el artículo 382, es la potestad que tiene el Tribunal de Juicio Oral de revisar, de volver a revisar o volver a analizar algunas cuestiones que no se procesaron en la audiencia preliminar. Imagínense, como si el Tribunal de Sentencia es del mismo orden y categoría del juez penal de garantía, que son 2 jueces, los 4 jueces son de primera instancia, pero la ley le está confiriendo la autoridad suficiente para volver a verificar si algo no quedó bien, y este mecanismo de volver a verificar se llama control de horizontalidad o control horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque es la misma categoría, están los jueces, son de primera instancia. ¿Qué dice el artículo 382? De la continuación del artículo 382, dice: si existieren cuestiones incidentales planteadas por las partes, serán tratadas en un solo auto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna para el momento de la sentencia según convenga al orden del juicio. En la discusión de las mismas, las partes podrán hacer uso de la palabra solo una vez por el tiempo que establezca el presidente. Ahí le estoy subrayando. Solo una vez. Voy a explicar después. ¿En qué consisten las cuestiones incidentales? Y aquí se puede volver a introducir cualquier asunto por la vía incidental. ¿Qué se puede presentar? Recusaciones sobrevinientes, ¿no? Estamos recusando a uno o a todos del tribunal de sentencia. ¿Qué otra cosa se puede presentar? Se puede presentar excepciones. Ya estudiamos qué son las excepciones. Vuelvan a tocar eso, porque ustedes, si no saben qué es excepción, se van a fritar. Fritar así en el buen sentido de la palabra. Van a fracasar, quiere decir eso. Deben saber lo que es una excepción, qué es una recusación y por qué vía se introduce en esta etapa. Se introduce por la vía incidental. Incidente nominado o innominado. Muy bien. ¿Acaso estas cosas no se presentaron ya en la audiencia preliminar? Sí, algunas veces no. A veces por estrategia defensiva no se presenta en la audiencia preliminar y se presenta aquí. Como si la audiencia preliminar es para eso, para filtrar cualquier irregularidad, para depurar cualquier irregularidad que se ha advertido en el proceso. Entonces, en la audiencia preliminar se hace esto y vuelve a hacerse otra vez en la audiencia. No otra vez, lo que no se hizo se hace ahora, al inicio del juicio oral y público, en la fase incidental, que sería la subfase 2. Y los incidentes, acuérdense esto porque no metan la pata después. Los incidentes, de una sola vez se debe expresar completamente los argumentos y las pruebas, tanto para el fiscal como para la defensa. No hay réplica. Si te equivocaste u omitiste alguna cosa dentro de tu planteamiento del incidente de nulidad, del incidente de recusación, del incidente de excepción, del incidente de
inclusión probatoria. Varias cuestiones pueden ser, vayan anotando. Inclusión probatoria se puede, lo que no pudiste incluir en su momento oportuno porque no sabías o no estabas en condiciones de saber y ahora recién sabes. Incidente de inclusión probatoria. Incidente de exclusión probatoria. Anote porque vamos a preguntarle qué clase de incidentes se plantean en la fase, en las cuestiones incidentales. De inclusión probatoria, de exclusión probatoria. Incidente de nulidad absoluta. Una recusación o unas excepciones. Muchas cosas se puede volver igualito que la audiencia preliminar. Igualito que la audiencia preliminar. ¿Y por qué el 382 le confiere esa potestad, le legitima al tribunal de sentencia a recibir, procesar y definir estas cuestiones incidentales? ¿Y por qué dice el uso de la palabra solo una vez? No hay réplica. Réplica quiere decir, pues ya dijiste tal cosa, el fiscal dice otra cosa, ya no podés replicarle lo que dijo el fiscal. Así nomás, no hay réplica. Entonces, repito, ¿qué se puede volver a interponer o promover o plantear en esta pequeña fase que se llama fase 2 sobre las cuestiones incidentales? Recusaciones sobrevinientes, excepciones, prejudicialidad también, no sé, a lo mejor nulidades absolutas. Van a practicar en el trámite o en la tarea que le corresponde en la fase de técnica jurídica penal que están desarrollando con el profesor correspondiente. ¿Se entiende entonces esta importante fase? ¿Cómo se llama esa potestad que tiene el tribunal para aceptar o rechazar también? Acepta, procesa y resuelve las cuestiones incidentales. Se llama, ¿cómo se llama esa potestad? Esa potestad se llama control horizontal, porque es en el mismo nivel en el juzgado de primera instancia. ¿A quién lo que le está controlando otra vez? Al juez penal de garantías. Así nomás. O él no advirtió, no vio o nadie planteó, entonces aquí se puede plantear. Oficialmente todavía no se inició el juicio, pero ya se inició, mejor dicho, técnicamente todavía no se inició, pero oficialmente ya se empezó, ya se inició. Fase 3. Alegatos iniciales. Resueltos los incidentes, se tiene que resolver los incidentes. A veces la fase incidental, si es un caso complejo, dura una semana, todavía no empieza el juicio, o sea, no empieza técnicamente, porque hay muchos incidentes. La defensa prepara una cantidad impresionante de clavos miguelitos que le va a poner en el camino del fiscal. Entonces, a veces los incidentes son 1 o 2 nomás y terminan en 1 o 2 horas. Y a veces los incidentes son múltiples, y puede durar días, semanas incluso. Su fase 3, alegatos iniciales. Explicación de la acusación quiere decir esos alegatos iniciales por parte del fiscal y la querella. ¿Quién explica la acusación? ¿Cómo se llama esa explicación? Se llama alegatos iniciales. Resueltos los incidentes o diferidos sus pronunciamientos, el presidente ordenará inmediatamente la lectura del auto de apertura del juicio y permitirá que el fiscal y el querellante explique la acusación. Entonces,
cuando se había ya solucionado, o resuelto, mejor dicho, por parte del tribunal, los incidentes planteados, entonces el presidente de inmediato ordenará ¿qué cosa? La lectura del auto de apertura a juicio oral y público. No se olviden de la importancia del auto de apertura a juicio oral y público. ¿Quién es el que redacta el auto de apertura? El juez penal de garantía. El juez penal de garantía. El juez penal de garantía es el que otorga el pasaporte para que el imputado vaya a enfrentar su suerte procesal. ¿Dónde? En el juicio oral y público. Entonces ordena la lectura y inmediatamente tras terminar la lectura del auto de apertura empiezan los alegatos iniciales. Y ese alegato inicial quiere decir la explicación de la acusación. Hace una explicación de su acusación. Termina la acusación de parte del fiscal y la querella. El alegato inicial de la querella o del fiscal es una réplica ¿de qué? De la acusación. Es una réplica de la acusación. Lo que no se pide en los alegatos finales, en los alegatos iniciales, es la condena, porque eso, la condena queda después de la discusión que se va a desarrollar en este contradictorio público. Estamos hablando del juicio oral y público y también se le denomina contradictorio público. Terminados los alegatos del fiscal y el querellante, le corresponde, definido el juicio, el presidente dispondrá que el defensor explique su defensa. Va a explicar brevemente su defensa. Nunca digan el disparate que suelo escuchar hasta hoy. No saben los abogados. Lastimosamente, el defensor Cuadrado, lastimosamente, tenemos que decir así nuestro colega, a veces la cuadratura es de un acumulador de auto, de camión o de un tractor Caterpillar que es grande así. Dice en su alegato inicial el defensor: voy a demostrar en el desarrollo de este juicio la inocencia de mi defendido. ¿Cómo? ¿Cómo va a demostrar la inocencia de su defendido? ¿Sí? El artículo 17.1 de la Constitución Nacional dice claramente que se presume la inocencia del imputado. Solo se destruye la inocencia cuando termina el juicio oral y público y el juez, si hay mérito, lo declara culpable. Disparate de esta tesitura, de esta expresión de voy a demostrar la inocencia en las expresiones del defensor en el alegato inicial, creo que ustedes no van a cometer, porque ahí ya le está calibrando el tribunal. Este no sabe gran cosa. No se puede demostrar la inocencia. La inocencia está ahí, presente, hasta que termine el juicio y si realmente es o no culpable. Ahí recién termina la inocencia. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el defensor? Va a ser breve. Supongamos, va a decir: señores miembros del tribunal, muy buenos días. Señor presidente, señores miembros, en este contradictorio público la defensa va a refutar uno a uno, parte a parte. Puntualmente va a refutar la tesis fiscal de la acusación. Y señor presidente, ustedes van a observar y van a ver y oír que mi defendido va a mantener incólume su inocencia, porque la acusación fiscal no convence. Ustedes van a ver que mi defendido va a seguir sosteniendo firmemente su inocencia en este caso. Solo eso. No da mucha vuelta el defensor. El que sí da más vuelta es la acusación, porque tiene que hacer un relato de los hechos y tirarle algunas perlas al imputado para que pueda convencerle inicialmente al tribunal. El tribunal lee de antemano
las constancias de los autos de la carpeta fiscal, lee el expediente. Nunca, el tribunal nunca lee. El tribunal nunca lee. Se informa ahí en el juicio de todo lo que está aconteciendo mediante las constancias, mediante las diferentes fases que estamos hablando aquí. Fase 4, declaración del imputado. Primerito entonces abre el tribunal y le dice al imputado: cuídate, observas atentamente qué se está haciendo para que puedas entender qué está ocurriendo en este juicio. Quiero que tengas mucha atención, le dice. Antes de eso le dice al actuario: señor actuario, ¿están todas las partes? Sí está, señor, están todas las partes. ¿Están los testigos, los peritos? Están todos. Vamos a arrancar entonces. Entonces, le advierte al imputado e inmediatamente abre una fase que se llama fase incidental, que ya dimos. Luego la fase incidental, se lee el auto de apertura judicial y público y se explica los alegatos, como ya hablamos recién. Ahora vamos a la declaración del imputado. Esta es la secuencia. El imputado puede o no declarar. A veces no conviene que declare, que escuche a todos para que él pueda trabajar mejor en su defensa. ¿Declaración qué quiere decir? Declaración indagatoria. ¿Y qué es una declaración indagatoria? ¿Para que se le reviente de preguntas? No. La declaración indagatoria es un mecanismo material de defensa. No se olviden de eso. Entonces, la subfase 4 del juicio oral y público es la declaración del imputado. Inmediatamente recibirá la declaración del imputado, explicándole con palabras claras y sencillas el hecho que se le imputa, con la advertencia que podrá abstenerse de declarar y que el juicio continuará aunque él no declare. El imputado podrá manifestar cuanto tenga por conveniente y luego será interrogado por el fiscal, la querella, el defensor y los miembros del tribunal. Esa es la secuencia de preguntas y repreguntas, porque se le hacen preguntas y repreguntas. Si quiere contestar nomás, contesta al imputado. Si no quiere, no contesta a nadie. ¿Por quién empieza? Por el fiscal, la querella, la defensa, que es su defensor, y luego queda a cargo de los miembros del tribunal en ese orden. Esta es la declaración del imputado. ¿Para qué declara el imputado? ¿Para completar el ritual procesal? Nunca. El imputado declara para defenderse. Es un espacio y momento de defensa. Solo que a veces el imputado puede caer en contradicciones y las contradicciones pueden serle contraproducentes. Ese es el tema. Si el imputado se abstiene de declarar total o parcialmente o incurre en contradicciones, ¿a qué? Respecto a las declaraciones anteriores, el presidente podrá ordenar la lectura de aquellas que siempre que se haya observado en ellas las reglas previstas en este código. En caso de contradicciones, se entenderá que es válida la declaración del imputado en el juicio, salvo que no dé ninguna explicación razonable sobre la existencia de dichas contradicciones. Dice, se incurre en contradicciones. Él está escuchando al tribunal y ve el juez que declaró en la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar encuentra que hay contradicciones. A la pinta, aquí hay un problema, dice. ¿Cuál será lo válido? Lo que dice en el juicio oral y público, porque aquí es donde es importante el juicio. Subrayado está ahí. Salvo que le pregunta, ¿y por qué usted dijo esto, aquello? Y él ahí se enreda más. Salvo que no, tiene que dar una explicación razonable de la contradicción entre lo que dijo hoy en el juicio oral y público y lo que dijo en la audiencia preliminar. Ahí está la trampa. Tiene que dar... ¿Cuál es la versión válida? Lo que dijo en el juicio oral y público. Pero si hay una contradicción fuerte, él tiene que explicar eso al tribunal. Si quiere explicar, ¿verdad? Si quiere explicar.
no se le puede impeler a hablar y a decir cosas que están en contra de sus intereses. Ya saben el orden de las preguntas, quiénes le van a hacer. Escuchen bien, atentamente, el 383 en esta parte resulta importante entender, señores. Si ustedes manejan bien lo que dice el código, no le va a sorprender y no le va a van a poder discutir o presentar sus apreciaciones al tribunal con fundamento de lo que dice el 382. Señor presidente, la declaración válida es lo que se está diciendo en así lo dice el 382 en el segundo párrafo o tercer párrafo. Y le tiene que leerlo al tribunal si es posible. ¿Me entiende cómo el asunto? Así funciona esto. Porque él puede dar versiones diferentes de una declaración anterior, dice. Y entendemos que la declaración anterior es en la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar. Y puede dar dos versiones completamente diferentes. Y entonces el imputado, si quiere, debe dar explicación sobre eso. Pero la explicación lo condiciona el 382. Tiene que ser, dice, una explicación razonable de esta aparente contradicción. A veces hay varios coimputados en un proceso oral y público. Si hay declaración de varios imputados, si los imputados son varios, el presidente le deberá decir a los imputados que salgan todos en el pasillo, o salgan en el pasillo, salgan afuera. No pueden declarar uno frente a otro, sino puede declarar y los otros salen, los otros entran, el que ya declaró se queda, no hay problema. Pero no puede escuchar lo que otros, los que todavía no declararon. Hay 5 imputados, salen todos, queda uno, declara, se queda, viene el otro, declara y se queda, viene el otro, declara y se queda. Eso es lo que dice el 384. Tecnicismo, señores, deben saber estos números para que ustedes puedan tener lo que se llama un protagonismo técnico importante. 385, facultad del imputado. En el curso de la audiencia, el imputado podrá hacer las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieren a su defensa. El imputado podrá en todo momento hablar con su defensor, sin que por eso la audiencia se suspenda. A tal efecto se le ubicará a su lado. Y crete el asunto. ¿Declaró ya una vez? ¿Puede declarar otra vez el imputado? Sí puede. ¿Quién lo autoriza eso? El 385. Siempre que sus declaraciones sean oportunas. Eso quiere decir, no puede volver a decir lo que dijo. Alguna variante tiene que ser. ¿Le va a prohibir el juez si viene a decir la misma cosa? No le va a decir nada, pero la valoración va a quedar a cargo del tribunal acerca de la certeza o no de las expresiones del imputado. Dentro del desarrollo del juicio oral y público, de repente puede aparecer una circunstancia imprevisible, una circunstancia que no está adentro, que no se previó en la acusación. Y vemos que las declaraciones o la reproducción de las documentales está dando un cariz diferente a lo que en principio correspondía a la teoría del caso del fiscal. Y es lo que se llama ampliación de la acusación. Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación mediante la inclusión de un hecho nuevo. Ahí está la cuestión. Para ampliar la acusación quiere decir variar la suerte del procesado en su contra.
obvio, es más años de cárcel. Variar la acusación es someterle al procesado a una situación de mayor apremio procesal. Entonces el fiscal o la querella puede ampliar la acusación durante el juicio mediante este es el 386, señores. Hablé la vez pasada sobre el 386. Alguien preguntó, mediante la inclusión de un hecho nuevo. Requisito número 1, hecho nuevo, o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en la acusación o en el auto de apertura a juicio oral, que modifica la calificación legal o la sanción del mismo hecho o integra un hecho punible continuado. Está feo esto, ¿eh? Si ustedes son los defensores, saltan o van a saltar contra el fiscal cuando plantea, a través de qué medio plantea la ampliación de la acusación, a través de un incidente denominado incidente de ampliación de acusación. Yo he presentado en muchas oportunidades cuando me cupo trabajar como querellante, como sigo trabajando ahora, o como antes cuando era fiscal, hace 2 décadas atrás, presenté en varias oportunidades la ampliación de la acusación. Y es una lucha singular, procesal, extraordinariamente de confrontación intelectual entre las partes, de confrontación de argumentos. Porque la defensa de modo alguno y en hipótesis alguno puede aceptar que se amplíe la acusación de su defendido. Puede estar ya previendo, eso sí, pero a veces la defensa le toma completamente en situación de sorpresa, tipo offside. Y dice el código, la corrección de simples errores materiales o la inclusión de alguna circunstancia que no modifica esencialmente la imputación ni provoca indefensión se podrá realizar durante la audiencia sin que sea considerada una ampliación. En tal caso, con relación a los hechos nuevos, ahora de acusación ya, ampliación de la acusación. En tal caso, con relación a los hechos nuevos o circunstancias atribuidas a la ampliación, se recibirá, ¿qué cosa? La nueva declaración del imputado. Se tiene que defender, pues, el imputado de esa ampliación de la acusación. Y se informará a todas las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. Cuando se presenta una ampliación de acusación, se presentan nuevas pruebas o se puede preparar la defensa. Se puede entonces pedir la suspensión de horas o de días. Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la acusación. Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la acusación original. ¿Qué es lo que hace la ampliación? Agrava la suerte del imputado. Y agravar la suerte del imputado significa aumento de la pena penitenciaria. Cuando hagan un curso, podemos hacer después, un curso de un diplomado o una especialización en Derecho Procesal Penal, vamos a profundizar este asunto. Hay más tela que cortar, pero no podemos dar todo porque no tenemos escaso tiempo. Hay muchas cosas aquí, variables que se dan con la ampliación de la acusación. Fase 5, subfase 5. Producción de las pruebas. Terminó ya la cuestión de la fase 1, 2, 3, 4, o las cuestiones, y ahora entramos en el corazón del juicio oral y público. Entramos en el meollo, en la médula del juicio oral y público. Se va a producir o se van a producir las pruebas a través de los diferentes medios probatorios. ¿Cuáles son? Testificales, documentales, hechos nuevos, reconstrucción y un montón de cosas. Ahí empieza el punto en que se debe estar muy atento.
El código dice, recepción de las pruebas. Después de la declaración del imputado, el presidente recibirá la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario alterarlo. Generalmente se altera, no empieza con el dictamen pericial, empieza con las testificales. Pero como dice el dictamen pericial en el artículo 387, forma de introducirlo al juicio. El presidente ordenará la lectura de los dictámenes periciales. Eso se hizo ¿cuándo? En la etapa preparatoria. Si los peritos han sido citados, generalmente a los peritos se les citan para explicar su dictamen, responderán estos a las preguntas que se les formulen, que le formulen las partes, los consultores técnicos y los miembros del tribunal, en ese orden, y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Las partes, consultores técnicos y el tribunal le va a hacer pregunta ¿a quién? Al perito. Si es el perito de la fiscalía, primero le va a hacer al explicar su pericia, porque él por escrito se presentó, va a explicar su pericia. A veces no hay necesidad que esté el perito, basta su dictamen. Y si el perito estaba previsto que venga a declarar o a explicar, no declarar, a explicar su pericia, entonces termina de explicar. ¿Quién es el primero que debe hacerle pregunta? La parte que lo propuso. Puede ser fiscal, puede ser querella o puede ser defensa. Luego los consultores técnicos. Ya hemos estudiado quiénes son los consultores técnicos. Artículo 112, creo, del Código Procesal Penal. Véanlo otra vez. Y finalmente los miembros del tribunal. Esto es muy importante, señores. Aquí se está dilucidando técnica, científicamente el caso. Y esto puede marcar la suerte del imputado, tanto favorable como desfavorablemente. La pericia es un cuidado especial que ustedes tienen que tener como abogados defensores, como abogados querellantes o como futuros fiscales. Por eso hay que leerlo bien antes de venir al juicio oral y público y preparar un esquema de cómo y qué preguntas hacer, o ponerte de acuerdo con el perito qué pregunta querés que te haga y anotar y le haces, porque a veces el dictamen pericial no dice todo. El perito en el desarrollo de la explicación proporciona una información más completa. ¿A quién le proporciona? Al tribunal. ¿Mediante qué modo, mediante qué método? Inmediación. Mediante la oralidad y la inmediación. Si es posible, siguiendo el 388, el tribunal ordenará que realicen las operaciones periciales en la audiencia. El perito tendrá la facultad de consultar documentos, notas escritas y publicaciones durante su explicación. Está declarando, pero no es ni testifical ni no es, mucho menos, declaración indagatoria. Es una declaración informativa. Puede utilizar documentos, notas escritas y publicaciones. Señores, las periciales son las pruebas más delicadas y más importantes que marcan el rumbo definitivo probablemente del juicio, cuando hay otros elementos probatorios que le sostienen. No se olviden de la importancia de la producción de la prueba pericial. Testificales. 389. Preguntas a testigos. Su examen. Orden de declaración. Examen y contraexamen. Así es el asunto para con los testigos. Examinación y contraexaminación. Examen es preguntarle. ¿Quién le pregunta?
le vuelve a preguntar otra vez, reexaminación. Otro modo probatorio relevante tiene que ver con la fase testifical o con la prueba testifical. Por eso que la producción de la prueba es la etapa más importante, porque se va a desarrollar cómo va a mostrarnos lo que es el histórico del hecho punible, el histórico del delito o del crimen. Las pruebas nos van a mostrar, las buenas pruebas van a ser como los espejos bien limpios, bien bruñidos. Si las pruebas no están bien, nos muestran un espejo ahumado, un espejo con humo o con manchas. La calidad de las pruebas en la producción de las pruebas en el juicio del público van a determinar el triunfo o la derrota de las partes. No hay gusto ya ponen a los amigos. Es bien delicado. Y van a perder y van a ganar también. Ojalá que todos siempre ganen. El testigo, ¿qué se hace con los testigos? Se le examina y se le contraexamina. Le estoy enseñando técnicas de litigación. Esto no es una clase de técnica de litigación, pero lo estoy introduciendo en eso. En un posgrado van a estudiar o van a desarrollar una técnica de litigación. El presidente llamará a los testigos comenzando por lo que haya ofrecido el Ministerio Público, continuando por los propuestos por el creyente y concluyendo con lo del imputado. Ministerio Público, creyente, imputado es el orden de aparición de los testigos. Prohibiciones de los testigos. Antes de declarar, los testigos no se comunicarán entre sí, ni con otras personas, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia. Después de hacerlo, el presidente podrá ordenar que continúen incomunicados en la antesala, que presencien la audiencia o se retiren. Mira un poco, che. Esto no se cumple, cumplimiento imposible. Están todos ahí mezclados en el pasillo. Este 389, cumplimiento imposible. No existe la infraestructura para que se pueda cumplir. Lo ideal es eso, pero no existe. Valoración del testimonio en caso de incumplimiento de la incomunicación. Ahí prevé, en este párrafo prevé el 389 esta imposibilidad de que no se junten todos. No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero el tribunal apreciará esta circunstancia al valorar la prueba. El tribunal es el que va a valorar la prueba. Y al testigo se le ve, se le observa con solo mirarlo atentamente. El tribunal, con una vieja experiencia que tienen la mayoría, le observa al testigo y enseguida por sus facciones, por sus actitudes, por su comportamiento, por su estado de desequilibrio algunos, ya empieza a bajar las puntuaciones que puede tener, que le puede otorgar el tribunal a su versión. Las partes deben conversar con sus testigos y decirles, las partes, fiscal, querellante y defensor, tienen que conversar con sus testigos, que no se muestren, que se muestren lo más natural posible, y si hay que dramatizar, se dramatiza. Interrogatorio a los testigos. El presidente, después de interrogar al perito, al testigo sobre su identidad personal y las circunstancias generales que valorar para valorar su testimonio, le concederá la palabra para que informe todo lo que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de la prueba. Señor testigo, diga todo lo que sepa, y él cuenta todo lo que sabe, y después empieza el interrogatorio. Primero el testigo cuenta su versión. Sí, yo estuve ese día, cuenta todo, se calla ya.
Entonces, para quitar la información se procede al interrogatorio, que es la examinación. Al finalizar el relato, o si el testigo no quiere hacerlo, o le resulta dificultoso, el presidente permitirá el interrogatorio directo, comenzando por quien lo propuso. Fiscal, querellante, ¿quién lo propuso? Si fue primero el querellante, primero empieza con el querellante. Tienen que saber ustedes eso. Y a veces el fiscal hace primero la pregunta al testigo de la defensa, porque el defensor no sabe lo que dice el 390, segundo párrafo. ¿Qué está ocurriendo ahí? O Asahi Aris de la fiscal. El fiscal ya triza le está haciendo. Entonces, primero le interroga, después de su declaración, ¿quién? La parte que propuso el testigo. No se olviden de eso. Lean esto, vean y lean para que ustedes puedan trabajar bien. Por último, el mismo presidente y los miembros del tribunal podrán interrogar al perito o al testigo. 390 entonces. Declara al testigo. ¿Quién le interroga? La parte que lo propuso. Después lo puede interrogar ¿quién? El tribunal. A veces ocurre un problema y ustedes tienen que entender y pedir que se aplique el 390. Declara el imputado, mejor dicho, el testigo. Inmediatamente el presidente ya empieza a hacerle las preguntas. Señor presidente, con todo respeto le solicito que se cumpla el 390. El 390 dice que el testigo debe explicar su versión y luego realizar la interrogación por parte de quien lo propuso. La defensa lo propuso a este testigo. Primero me corresponde a mí, con todo respeto le pido. Ahí le desarmas al tipo. El que no sabe esto, el juez le pasa encima. O el fiscal o el juez le pasa encima al defensor. Ya le quitó toda la información, ya le destartaló a tu testigo, le destartaló. Como si el fiscal primero hizo en vez de vos. ¿Me entienden cómo el asunto? No se olviden de este 390. Reglas en la dirección y moderación de los interrogatorios. Está muy importante esto, ¿no? El interrogatorio de un menor será dirigido por el presidente. El interrogatorio lo hace el presidente. Cuando lo estime necesario, en base a las preguntas presentadas por las partes, el presidente podrá valerse del auxilio de un pariente del menor o de un experto en psicología u otra ciencia de la conducta. ¿Quién lo hace el interrogatorio? El presidente. ¿De quién puede valerse si no lo hace el presidente? Puede valerse del auxilio de un pariente del menor o de un experto en psicología u otra ciencia de la conducta, psiquiatría y más cosas. Si el presidente, oídas las partes, considera que el interrogatorio del menor no perjudica su serenidad, ordenará que su declaración prosiga con las formalidades provistas por este código. Esta decisión podrá ser revocada durante el transcurso del interrogatorio. Si se está alterando en su serenidad el menor, va a proseguir con las formalidades previstas por este código. ¿Quién hace la pregunta? Reglas en la dirección El presidente moderará el interrogatorio de los testigos, un pequeño desfase, y evitará que el testigo conteste. Aquí está, al testigo no se le puede hacer preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Si se hacen preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, las partes podrán plantear la reposición de las decisiones del presidente que limiten el interrogatorio u objetar las preguntas que se formulen. ¿Qué quiere decir eso? Al testigo no se le puede, no estamos hablando de los menores, los testigos comunes, mayores mejor dicho. Al testigo no se le puede hacer preguntas capciosas,
ni sugestivas, ni impertinentes. ¿Qué quiere decir capciosa? Capciosa quiere decir preguntas enredadas. Las preguntas deben ser claras, sencillas y directas. Así nomás. Claras, sencillas y directas. No 3, 4 preguntas en uno. No. Eso es una pregunta capciosa. Las preguntas no deben ser sugestivas. ¿Qué quiere decir no debe ser sugestiva? Una pregunta sugestiva. Ejemplo. Estoy dando el ejemplo y le voy a preguntar en el examen. ¿Qué quiere decir pregunta capciosa? ¿Qué quiere decir pregunta sugestiva? ¿Qué quiere decir pregunta impertinente? Pregunta sugestiva quiere decir, el ejemplo es esta. Usted estuvo en el lugar del hecho cuando le golpeó la cabeza cuando usted estuvo en el lugar del hecho y vio que le golpeó fulano de tal por la cabeza. Esa es una pregunta sugestiva, le está sugiriendo la respuesta. La pregunta correcta. Reposición. Oposición, señor presidente. El fiscal está haciendo preguntas sugestivas. Escucha ahí, reformule, le dice el juez, cuando se da cuenta que es sugestiva. No le puede decir, usted vio que le pegó por la cabeza. No. ¿Usted estuvo en tal parte? Sí. ¿Qué hora estuvo ahí? Tal hora. ¿Qué observó? Eso es la forma neutra de hacer, no sugiriéndole la pregunta. Esa es la sugestiva, cuando le está sugiriendo la respuesta al testigo o al imputado. Impertinentes, pregunta que no corresponde al hecho o la circunstancia. Esa noche que ocurrió el hecho punible, ¿usted estuvo o no en ese lugar? Esa es la pregunta correcta. Sí estuvo. Sí, estuve. ¿Qué observó en ese momento? Y observé que le pegó por la cabeza. Esa es la forma correcta. Y no sugerirle. Impertinente es una pregunta que no corresponde al asunto. No tiene pertinencia, quiere decir no tiene correspondencia al asunto. Razón de los dichos, o de sus dichos. Los peritos y testigos expresarán la razón de sus informaciones y el origen de las noticias. Eso quiere decir razón de su dicho. Los peritos y testigos expresarán la razón de sus informaciones y el origen de la noticia. ¿Qué quiere decir eso? Señor testigo, lo que usted dijo es porque usted vio o observó o le contó a alguien. Me contó fulano. Epa, no es un testigo directo, es un testigo referencial. Designando con la mayor precisión posible a los terceros que les hayan comunicado. Sí puede decir, a mí me contó fulano de tal, eso sí. Pero ella contó toda una historia y después se le pregunta, ¿usted vio por la razón de sus dichos o el origen y la razón de sus informaciones? ¿Usted cómo sabe eso? Porque yo estuve ahí, punto. Interrogatorio de menores ya vimos, saltamos hace rato. Incomparecencia de testigos y peritos y conducción suspensiva. Testigos y peritos que están señalados para declarar, si no vienen se le puede obligar y ser conducido por medio de la fuerza policial por orden del juez. No puede decir yo no quiero ir. Se puede suspender el juicio si no vienen los testigos que estaba previsto venir, no vino. Y si se produce esa circunstancia en que tenía que venir el testigo para tal fecha del juicio oral y público y no vino, entonces, en vez de ese tiempo que debía hablar el testigo, se puede hacer otros trámites probatorios, como ser, por ejemplo, se puede ofrecer y producir pruebas documentales, por ejemplo. Vamos por la otra prueba importantísima. Ya hemos visto pericial, testigo, ahora pruebas documentales. Las pruebas documentales son demasiado importantes.
demasiada importante. Es muy importante la prueba documental, señores. Puedes indicar el rumbo o confluir pruebas para la condena o para la absolución. ¿Cómo se hace la producción de los documentos si están ya los documentos ahí? ¿Qué es lo que se va a producir? Están los documentos en el expediente. Se trae, producir los documentos quiere decir se trae y se lee. Se lee punto por punto si hay necesidad. Los documentos serán leídos y exhibidos en la audiencia con indicación de su origen. ¿Documento de dónde? Los que están en la carpeta fiscal o en la carpeta judicial que fue señalado ¿dónde? En el auto de apertura a juicio oral y público. En la admisión de las pruebas, están todos con su orden, su título, su foja, todo. Y se lee. Y se puede comentar también ahí. Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por testigos, peritos o imputados. Las evidencias son esos. Deben ser mostradas a las partes. Deben ser mostrados a las partes las evidencias. Entonces, otras pruebas. Estamos hablando de documentos, y documento puede ser centenares de documentos o decenas de documentos. Muy sencillo lo que dice ahí. Serán leídos o exhibidos. A veces no hay necesidad de leer, se exhiben nomás ya, pero a veces pruebas importantes documentales, informes de policía, informe de la denuncia, informe de esto, se lee. Es muy sencillo lo que dice ahí, pero en la práctica es muy tramitoso esto lo que está en la realidad. Se pueden exhibir también, documentos también son grabaciones audiovisuales. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales, grabaciones y pruebas audiovisuales serán grabaciones de voces. Audiovisuales es sonido e imagen. Serán reproducidos en la forma habitual. Se reproduce con una pantalla gigante. Las partes y el tribunal podrán acordar por unanimidad la lectura, exhibición o reproducción parcial de esos medios de prueba. Acordar, las partes y el tribunal, acordar por unanimidad. Uno se opone, hay que ver todo. Si hay unánime, no hay necesidad de ver, estamos en los documentos, tenemos todo ahí, ahí sí. Pero generalmente para la defensa o para la fiscalía que necesita mostrar para convencer al tribunal en sus convicciones acerca de la responsabilidad penal del imputado, entonces se ve, se revisa, se exhibe, se reproduce parcial o totalmente. Otra forma de prueba son los careos entre testigos, reconstrucción de los hechos, se sale del tribunal y se constituye en el lugar donde ocurrió el homicidio, por ejemplo. Eso no es más prueba documental, sino son reconstrucciones. Inspección judicial es otra prueba. Se podrán efectuar careos o reconstrucciones u ordenar una inspección judicial. Pruebas de mejor proveer. Esto se da en todos los sistemas procesales o fueros procesales, civil, laboral, penal, también en lo penal. ¿Qué quiere decir pruebas de mejor proveer? En lo civil se dice medidas de mejor proveer y no tiene sentido medida. El Código Procesal Penal es más moderno y dice directamente pruebas de mejor proveer. Y dice, excepcionalmente dice, no es una cosa corriente, lo pone bien claro el Código, el artículo 394. Excepcionalmente el tribunal podrá ordenar la recepción de cualquier prueba si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevas que requieran su esclarecimiento, cuidando de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. Esto quiere decir que el tribunal, en el desarrollo de la producción de las pruebas,
puede ordenar que se realicen nuevas pruebas, excepcionalmente. Per se, por sí. Ahí se aplica lo que dice el artículo 172, conecta el 172 con el 394. ¿Qué dice el artículo 372? O mejor dicho, el artículo 172 dice claramente, lo voy a leer, 172, uno de los principios que tiene que ver con las pruebas, 172, búsqueda de la verdad, ya hemos estudiado esto. El juez, el tribunal y el Ministerio Público buscarán la verdad con estricta observancia de las disposiciones establecidas por este código. Claramente dice, el juez sale de lo normal y el 394 le otorga esta expresión muy específica. Excepcionalmente puede ordenar nuevas pruebas. Y eso tiene que ver con aquel artículo del 172, búsqueda de la verdad. Esto quiere decir que él no tiene que convertirse en un fiscal, no. El fiscal tiene que realizar su tarea, pero él también en forma excepcional tiene unas dudas y para condenar o para absolver ordena una nueva prueba, un pedido de informe, que se llama un testigo, alguna cosa. Hasta una pericia se puede hacer otra vez. No dice prueba, dice podrá ordenarla de cualquier prueba, dice, puede ser pericia, testifical, documental, reinspección, reconstrucción, cualesquiera de las pruebas. Es muy delicado este asunto. Alegatos finales por las partes. Estamos culminando las diferentes fases del juicio oral y público. Llegamos a la parte culminante de la discusión de la etapa contradictoria. Llegamos al punto culminante de la etapa contradictoria. Las partes se engarzan en una exposición personal y unilateral de cada uno de sus argumentos y sus pruebas. ¿A quién le tiene que estar explicando todo esto? Al tribunal. ¿Cómo se llama esa exposición final en donde va a hacer un relato secuenciado, un relato bien fundamentado, bien argumentado, una exposición técnica importante de la cuestión por el cual están reclamando o están defendiendo, dependiendo de en qué orden se encuentran los oradores, si es fiscal o si es defensor, va a hacer lo que se llama un ameritamiento de sus pruebas. Alegato quiere decir ameritar las pruebas, pero también alegato quiere decir fundamentar y establecer un posicionamiento considerable para convencer al tribunal. No dice que es un alegato, no le corresponde a la ley definir lo que es un alegato, pero a la academia y a la doctrina le corresponde definir lo que es un alegato. Un alegato es una exposición ordenada del relato de los hechos, una exposición ordenada de la calificación establecida, un relato ordenada e importante en cuanto, ahí está el núcleo del alegato, en el ameritamiento de las pruebas, y un alegato final también corresponde para la querella y la fiscalía establecer una exposición razonada, ratificando su acusación y expresándose todo conforme al desarrollo del juicio, de las pruebas acreditadas en juicio. Es un corpus argumentativo importante que tiene varias partes. No corresponde ahora explicar en detalle lo que es un alegato, porque eso quedaría para un curso de especialización.
Este es apenas un curso de Derecho Procesal Penal y tiene sus componentes estrictamente que guardan relación con el desarrollo de los distintos artículos del Código Procesal Penal. Tiene algo de litigación, tiene algo de explicación de estas cosas, pero tiene un contenido más reducido en cuanto a una explicación más profunda de lo que sería un alegato. Terminada y el alegato final tiene que ver con la discusión final y cierre del debate. Termina la etapa del debate con los alegatos. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al fiscal, al querellante y al defensor para que en ese orden expresen sus alegatos finales. Alegatos finales viene a ser argumento, relato de los hechos, argumentos, ameritamiento de las pruebas es el núcleo del alegato y pedido de la calificación final y pedido de la condena. Pedido de calificación final y pedido de condena. En un ordenado trabajo que puede durar horas. Ya depende del caso y depende del abogado. Horas. Puede durar 30 minutos, si no es muy complicado el caso. Es un caso complejo, es un relato ordenado, relato de los hechos. Es una réplica de la acusación, pero aumentada y enriquecida por el desarrollo del juicio oral y público, con el aditamento final del pedido expreso de la condena, si son los acusadores, y si es defensor, pide reducción de la pena o la absolución. Y hay unas cuestiones propias, reglamentarias de los alegatos. Prohibición de lectura. No se podrán leer memoriales sin perjuicio de la lectura parcial de notas para ayudar a la memoria. Puede tener una ayuda a memoria, pero memoriales no, porque el alegato es una expresión oral por antonomasia, es oral. Es la parte más oral del contradictorio público. Puedes tener un esquema. Si tu contraparte está leyendo algo en forma ya sostenida, lastimosamente vas a tener que intervenir y pedir oponerte por la prohibición que hace el 395. Pluralidad de sujetos. Si intervienen dos o más fiscales, querellantes o defensores, todos podrán hablar repartiendo sus tareas para evitar repeticiones o dilaciones. Hay dos fiscales, entonces se divide los dos fiscales las partes del alegato. No pueden repetir la misma fase de expresión. Pluralidad de sujetos. Eso es pluralidad de sujetos. Réplica, limitaciones en los alegatos. En los alegatos no existe la réplica. Todas las partes podrán replicar. Mejor dicho, en los incidentes no existen las réplicas. En los alegatos sí existen las réplicas y las dúplicas. No solamente réplicas, dúplicas también. Aquí ya existe plenamente réplicas. Todas las partes podrán replicar y finalmente se oirá al imputado. ¿Eso qué quiere decir? Habla el fiscal, habla la querella, habla la defensa. La defensa le replica a cada uno y la fiscalía devuelve a replicar lo que dijo la defensa. Réplica combinada o convergente y dúplica. Dúplica es la réplica a la réplica. La réplica se limitará a la refutación de los argumentos adversos que antes no hayan sido discutidos. En un curso de técnica de litigación, esto se profundiza muy fuertemente. El presidente impedirá cualquier divagación, repetición o interrupción. En caso de manifiesto abuso de la palabra de los alegatantes, llamará la atención al orador y si éste persiste, podrá limitar con prudencia el tiempo del alegato. No puede hablar horas, no, a 2 horas, o 3 horas, o 1 hora.
Pero ya con 5 horas, ya en Guayupama entero, Vejena, le tiene que llamar la atención con prudencia el tiempo del alegato. Conclusiones de las partes. Al finalizar el alegato, el orador expresará sus conclusiones de un modo concreto. El alegato es una sucesión de expresiones concertadas y desarrolladas secuencialmente. Sucesión de expresiones concertadas y desarrolladas secuencialmente. Repetido otra vez. Y al final de su alegato expresará su conclusión de un modo concreto. El fiscal y el querellante deberán solicitar la pena que estiman precedentemente cuando requieran. Si el defensor dice concretamente, señor presidente y miembros del tribunal, solicito expresamente, conforme todo lo dicho, expresamente solicito ¿qué solicita el defensor? La absolución o la reducción de la pena explicada o prevista o pedida por el fiscal. ¿Y qué hace como conclusión final el fiscal o el querellante? Explica todo, el relato de los hechos, las pruebas ameritadas, las pruebas que son y que convencieron y que están todas unidas, y dice que es un hecho punible, es un crimen, que es un crimen típico, explica la tipicidad. Dice que es un crimen antijurídico, explica la antijuridicidad. Si sos creyente también hay que decir eso. Explica el crimen cometido por el imputado, es reprochable, explica por qué es reprochable. Y una vez explicado la reprochabilidad, pide la punibilidad. Y al explicar la punibilidad, comenta el artículo 65 del Código Penal, que es bases de la medición de la pena. Debe explicar eso el querellante, debe explicar eso el fiscal. Y finalmente debe pedir la pena. La pena. La última parte, su fase 7, intervención de la víctima en las alegaciones. Si está presente la víctima y desea exponer, se le concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el procedimiento, no fue querellante adhesivo. Entonces quiere hablar la víctima y se le pide hablar a la víctima. El juez le da la palabra a la víctima. Finalmente, el presidente preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar, y ahí expresa sus últimas palabras el imputado, sus últimas cartitas, digamos. Pues ya el tribunal ya sabe si es o no culpable. Ya sabe a esta altura, puede ser que hable otra vez el imputado, pero ya resulta medio no tan convincente ya su apreciación o su expresión. Cierre del debate. Inmediatamente después declarará cerrado el debate. Y con eso termina esta fase. Y ellos se retiran para analizar la sentencia. Ese análisis de la sentencia quedará a cargo de la lección 11, que vamos a desarrollar la próxima semana. Entonces hemos desarrollado varios temas. Todo tiene que ver con el juicio oral y público. La presentación, la fase incidental, la declaración, la lectura del auto de apertura, la declaración del imputado, la declaración de los testigos, de los peritos, la reproducción de los documentos, de todos los documentos audiovisuales o auditivos. Se puede reconstruir, se puede hacer pruebas de mejor proveer por orden del juez. Termina la fase probatoria, el núcleo es la fase probatoria. Se inician los alegatos finales, aparte del fiscal, el querellante y la defensa, y ahí se cierra. Señores, hemos estudiado un montón de cosas. Ojalá que vayan entendiendo bien y vayan estudiando y leyendo y releyendo y viendo y reviendo este videíto. Que tengan ustedes muy buena jornada.